Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 17 de octubre del año 2018 y vamos a formular algunos comentarios sobre el amor a México y el bienestar de los mexicanos. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio del año 1985, en donde a lo largo de la trayectoria de 33 años hemos tenido como misión la de proteger, defender y conservar el patrimonio de los mexicanos y desde luego también la libertad de los mexicanos, porque estamos convencidos que solo conservando nuestro patrimonio y nuestra libertad, los mexicanos podemos desarrollarnos a plenitud como seres humanos. Muy bien, pues sin más preámbulo empezamos nuestro comentario. El amor a México. Lo primero que yo quisiera puntualizar es que entendemos por México, qué significado le damos a la palabra México. Normalmente cuando nosotros hablamos de México, casi simultáneamente se viene a nuestra mente el territorio nacional y la mayoría de nosotros, cuando hablamos de México, pensamos en el territorio nacional. A nuestra mente viene automáticamente el mapa de México y entonces pues de ahí el comentario sobre qué es realmente México. Bien, México es un estado y como todo estado, México es una población establecida en un determinado territorio con un gobierno propio. México, al igual que cualquier estado, está conformado por tres elementos: población, territorio y gobierno. En una definición probablemente muy elemental, pero descriptiva de lo que es un estado como México. Bien, está conformada por tres elementos: población, territorio y gobierno. Los tres elementos tienen la misma importancia, tienen el mismo valor. Considero que no. De los tres elementos que conforman el Estado mexicano o que conforman a México, el elemento fundamental, el elemento primordial, el elemento más importante sin duda alguna es la población. En pocas palabras, el elemento más importante de México son los mexicanos. Prueba de ello la constituye el hecho de que nuestra Constitución claramente señala que la soberanía, que es el pueblo supremo que existe dentro del Estado mexicano, que la soberanía corresponde originariamente al pueblo mexicano, corresponde originariamente a los mexicanos y que es un poder indelegable. La soberanía de nuestro estado reside esencial y originariamente en los mexicanos, porque los mexicanos, la población, es el elemento fundamental de México, del Estado mexicano. Por eso nosotros podríamos decir que México es exactamente lo mismo que los mexicanos. Cuando nosotros decimos que amamos a México, estamos diciendo que amamos a los mexicanos. Cuando nosotros gritamos el 15 de septiembre en la noche, ¡viva México!, en otras palabras estamos diciendo ¡vivan los mexicanos!, porque México y los mexicanos somos exactamente lo mismo. Nuestro territorio nacional es sumamente importante y ha sido una bendición de Dios el que a los mexicanos nos preste, nos regale este maravilloso territorio en el que vivimos, ¿verdad? Porque el territorio viene siendo nuestra casa, donde vivimos los mexicanos, ¿verdad? Pero el territorio no es México. México somos los mexicanos. Y el territorio nacional es nuestra casa. Repito, probablemente el territorio más rico de todo el planeta es México,
y Dios tuvo la misericordia de a los mexicanos colocarnos exactamente sobre esta tierra pródiga, esta tierra de abundancia, ¿verdad? Pero México somos los mexicanos, no nuestro suelo. Y esto lo digo porque sí es frecuente que confundamos a México con el suelo, con el territorio nacional. Incluso en las canciones que hablan de México, con frecuencia, en lugar de dar a entender que México somos los mexicanos, bueno, se habla más bien del territorio nacional. Hay una canción muy bonita que se llama, que seguramente ustedes la conocen, y que en septiembre la escuchamos con mucha frecuencia, es la de Soy puro mexicano, y en esta canción se empieza diciendo: soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Aquí incluso se dice que la tierra es nuestra nación, que es la tierra, la hermosa tierra mexicana, es nuestra linda nación. Poéticamente es algo muy hermoso, pero la nación es el pueblo. Nación y pueblo vienen siendo sinónimos. Aquí hay un pequeño error al decir que nuestra tierra es nuestra nación, porque nación y pueblo son exactamente lo mismo. Por lo tanto, la nación somos los mexicanos. En otra parte de esta hermosísima canción dice: viva México, oh suelo bendito de Dios. Otra vez confundiendo a México con el territorio nacional, cuando el territorio nacional, bendito sea Dios, es la casa de los mexicanos. Es como cuando hablamos de una iglesia. La iglesia no son los templos, la iglesia son los feligreses. Así, México no es el territorio nacional. México somos los mexicanos que vivimos en México, y incluyo como mexicanos tanto a los que hemos tenido la suerte, la dicha, la bendición de nacer en México, como también a aquellas personas nacidas en otro país que deciden libremente, voluntariamente venir a México, que se enamoran de México y que se quedan a vivir. Bueno, aquí estoy incurriendo en el mismo error, que vienen a esta tierra, que radican aquí en la tierra, en esta tierra, en este suelo mexicano, que conocen a los mexicanos, ¿verdad? Les gusta cómo somos los mexicanos y deciden quedarse a vivir entre nosotros. Algunos de ellos que ya adquirieron la nacionalidad mexicana y otros que probablemente no han adquirido la nacionalidad mexicana porque conservan todavía la de su país de origen, pero que están felices de vivir con nosotros entre los mexicanos, y que además ya tienen la convicción, la decisión de seguir conviviendo con nosotros los mexicanos hasta el fin de sus días, ¿verdad? Entonces, podríamos decir nosotros que México somos todas aquellas personas que por nacimiento o por voluntad decidimos vivir en este suelo, pero vivir entre nosotros, entre los mexicanos. Hay una canción también muy hermosa que interpreta Luis Miguel, México en la piel, que en alguna parte dice: como ver la sierra de Chihuahua, remontar el cerro de la Silla, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia. Así se lleva México en la piel. Sí, efectivamente, nuestro territorio nacional, aparte de rico, aparte de abundante, pues es un territorio verdaderamente hermoso, pero el territorio, insisto, es la casa de los mexicanos. La casa de México, porque México vienen siendo sustancialmente los mexicanos, que incluso somos los que tenemos la soberanía, o porque detentamos la soberanía o poder supremo dentro de México o dentro del Estado de México. Ahora, ¿por qué hacer todas estas aclaraciones? Bueno, yo recuerdo que allá por el año de 1984, 85, ¿verdad? Por primera vez en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, empezaron a aparecer notas en los periódicos en donde se hablaba que el gobierno, funcionarios altos del gobierno,
manifestaron que había llegado el momento en que, por la crisis en que estaba atravesando este país, los mexicanos debíamos apretarnos el cinturón porque pues México así lo requería, ¿verdad? Para que México saliera adelante, los mexicanos teníamos que apretarnos el cinturón. Y entonces, desde esa época a mí me surgió la duda, bueno, pues entonces, ¿quién es México? Si los mexicanos tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que vivir carencias, tenemos que soportar sufrimientos para que México salga adelante, bueno, entonces, ¿quién es México? ¿Verdad? Y bueno, pues lo cierto es que eso es un verdadero engaño. Nosotros no tenemos que sacrificarnos para que México salga adelante, como si México tuviera una realidad ajena y diferente a los mexicanos, por cuanto que México somos exactamente los mexicanos. Entonces suena como un absurdo el decir para que los mexicanos salgan adelante, ¿verdad? Los mexicanos tienen que apretarse el cinturón para que a México le vaya bien. Los mexicanos tienen que padecer carencias y sufrimientos. Esto suena como un discurso en el que pretenden confundirnos, haciéndonos creer que para que México, ese México abstracto, que solo Dios sabe dónde está, para que ese México salga adelante, sea próspero, los mexicanos tenemos que padecer las inclemencias de los tiempos, sufrir carencias, apretarnos el cinturón. Y esto lo digo porque no es correcto que para que México salga adelante a los mexicanos se nos chantajee diciendo que nosotros tenemos que apretarnos el cinturón, que padecer carencias para que ese México abstracto salga adelante, cuando México exactamente somos los mexicanos. Esto es más o menos como si el médico le dijera al enfermo, ¿verdad? Para que tu cuerpo salga adelante, ¿verdad? Para que tu cuerpo salga adelante, pues tenemos que hacerte varias sustracciones de sangre, ¿verdad? Tenemos que sacarte medio litro de sangre todos los días, ¿verdad? Y verás cómo tu cuerpo se va a fortalecer exageradamente. Obviamente eso no ocurriría si a una persona le están desangrando todos los días con medio litro de sangre. Pues en lugar de que su cuerpo se fortalezca, lo cierto es que su cuerpo iría cada día empeorando hasta que necesariamente tuviera que fallecer. Entonces no es empobreciendo cada vez más a los mexicanos como podemos salir adelante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos amo a México, en realidad estamos diciendo amo a los mexicanos. Cuando decimos viva México, estamos diciendo vivan los mexicanos. Y cuando nosotros decimos que trabajamos por el bienestar de México, sin duda alguna estamos diciendo que estamos trabajando por el bienestar de los mexicanos. Cuando nosotros decimos que queremos que México salga adelante, estamos significando que queremos que los mexicanos salgan adelante. Si queremos que México triunfe, lo que queremos es realmente que los mexicanos, todos los 120 millones de mexicanos, triunfen. ¿Sí está claro? Entonces eso es sumamente importante. Cuando nosotros queremos el bienestar de México, estamos queriendo el bienestar de los mexicanos. Y cuando decimos que amamos a México, estamos diciendo que amamos a los mexicanos. Y para ya aterrizar las ideas, cuando amamos a una persona o cuando amamos a los mexicanos, respecto de ese ser amado, el que siente el amor, bueno, sabe que ama al ser amado porque quiere darle lo mejor, porque no le quiere causar problemas y porque cuando el ser amado tiene problemas, está presto a ofrecerle ayuda para que el ser amado salga adelante y supere los problemas que está enfrentando.
Dicen que hay muchas clases de amor, ¿verdad? Sin embargo, no es el tema de este video, bueno, pero considero que el amor es un sentimiento que independientemente de las características especiales del ser amado, es un sentimiento que engloba las tres necesidades que hemos dicho. Yo sé que amo a alguien cuando tengo una necesidad imperiosa de darle lo mejor, cuando siento una necesidad imperiosa de no provocarle problemas, de no causarle daño, y cuando tengo una necesidad imperiosa, incontrolable, de cuando veo que tiene problemas, ofrecer mi ayuda, ayudar a que el ser amado salga adelante. Y esto seguramente lo comprenden a la perfección los padres, las madres, porque exactamente el amor que tenemos por nuestros hijos se manifiesta a través de estas tres emociones. Cuando tenemos hijos, queremos darles lo mejor. No queremos causarles problemas, no queremos dañarlos. Y cuando vemos que tienen un problema, estamos prestos, estamos solícitos para tenderles la mano, darles la ayuda para que salgan adelante y superen esos obstáculos que enfrentan. Entonces, cuando nosotros amamos a México y amamos a los mexicanos, ¿verdad? Obviamente queremos lo mejor para los mexicanos, pero no únicamente para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, para nuestras amistades, para nuestros conocidos, sino queremos lo mejor para los 120 millones de mexicanos aproximadamente que vivimos en el territorio nacional. También queremos lo mejor, desde luego, para los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. El amor a México engloba a todos y desde luego que engloba a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Cuando amamos a México y amamos a los mexicanos, no queremos causarles problemas o dañar a los mexicanos, no únicamente a nuestros familiares, seres queridos, amistades, conocidos, etc., sino que no queremos dañar a los 120 millones de mexicanos que vivimos en México y obviamente no queremos dañar a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, porque exactamente amamos a México, amamos a todos los mexicanos. Y finalmente, cuando amamos a México y amamos a los mexicanos, cuando los mexicanos tienen problemas, queremos ayudarlos a salir adelante. Queremos poner nuestro granito de arena para que los 120 millones de mexicanos, incluidos los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, todos ellos salgamos adelante de los graves problemas que nos aquejan como pueblo, como nación, como mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues, el amor a México y el amor a los mexicanos siempre debe manifestarse en acciones positivas que redunden en darle lo mejor a los mexicanos, en no causar problemas a los mexicanos y en ayudar a los mexicanos en problemas como pudieran ser los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, a salir de esa lamentable situación, ¿verdad? No podemos decir que amamos a México y que amamos a los mexicanos cuando con nuestras acciones intencionalmente no le damos lo mejor a todos los mexicanos. Cuando con nuestras acciones intencionalmente provocamos problemas a los mexicanos, a gran parte de los mexicanos. O cuando no podemos decir tampoco que amamos a México y que amamos a los mexicanos, cuando somos indiferentes ante el sufrimiento que agobia a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y a otros millones más también que reciben ingresos que les permiten subsistir y salir adelante, pero que no es suficiente para que cubran todas sus necesidades. Entonces, pues, el amar a México y el amar a los mexicanos significa fundamentalmente el buscar el beneficio de todos los mexicanos y obviamente
para que los mexicanos vivan bien, para que los mexicanos vivan en condiciones dignas de seres humanos, es indispensable que los mexicanos, todos los 120 millones, tengamos recursos materiales para cubrir nuestras necesidades, tengamos recursos materiales para desarrollar nuestras posibilidades, las posibilidades divinas que al nacer Dios nos colocó en nuestro interior, que si realmente queremos el beneficio, el bienestar de los mexicanos, con nuestras acciones debemos buscar que los 120 millones de mexicanos ejerzan su libertad, que tengan recursos materiales para que puedan tener opciones, y entre más opciones tengan, más libertad real ejerzan en su vida cotidiana. Y finalmente, si amamos a los mexicanos, si amamos a México y queremos su bienestar, tenemos que luchar porque los 120 millones de mexicanos cuenten con recursos materiales suficientes para manifestar su amor a sus seres queridos, ¿verdad? Porque cuando desafortunadamente la situación económica es precaria, no podemos manifestar el amor a nuestros seres queridos, no porque seamos materialistas, sino porque en este mundo material, desafortunadamente, todo cuesta, ¿verdad? Tener un techo, tener el vestido, tener el alimento, la educación, las medicinas, todo cuesta. Y si nosotros queremos dar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, techo, alimentación, vestido, medicinas, diversiones, pues todos debemos tener recursos materiales para cubrir esas necesidades. Entonces, pues, cuando nosotros amamos a México y amamos a los mexicanos, queremos el bienestar de todos los mexicanos, y el bienestar de todos los mexicanos, ¿verdad?, implica que queremos que todos los mexicanos cubran sus necesidades, que todos los mexicanos tengan opciones reales, posibilidades reales de desarrollar las potenciales divinas que Dios le colocó a cada uno en su interior cuando lo mandó a este mundo, que todos podamos tener cada día una gama más amplia de opciones para ejercer nuestra libertad, y que contemos con los recursos para demostrar con hechos el amor profundo que sentimos por nuestros seres amados, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestras amistades. Bien, esto lo he querido decir porque no es correcto que con el pretexto de que un México abstracto, ajeno a los mexicanos, salga adelante, a los mexicanos de carne y hueso, que somos los que existimos, se nos pidan sacrificios, se nos impongan sufrimientos, todo ello con el argumento falso de que todo esto es en beneficio de México. Desde 1980 y tantos hasta el día de hoy, ese ha sido el discurso de los gobiernos, que tenemos que apretarnos el cinturón, que tenemos que padecer carencias para que México salga adelante. Y después de varias décadas de sufrimiento, ese México ideal sigue sin salir adelante, y los mexicanos de carne y hueso que sí existimos, ¿verdad?, esos cada día tenemos condiciones económicas más deplorables, supuestamente todo ello en beneficio de un México ajeno a nosotros, que cada día está peor que nunca. Entonces, pues, no nos dejemos engañar. Solo beneficia a México lo que beneficia a los mexicanos. Y entonces debemos ser cuidadosos de que todas las políticas que persiguen que México salga adelante deben realmente lograr que los mexicanos, todos los 120 millones de mexicanos, incluidos los 60 millones que viven en la pobreza, todos salgamos adelante. No podemos lastimar a un solo mexicano sin lastimar al mismo tiempo a México, ¿verdad? Por ahí se dice que no puedes lastimar una flor
sin lastimar al mismo tiempo a las estrellas, y tratándose de México, no podemos lastimar a un solo mexicano, ¿verdad? Sin lastimar al mismo tiempo a México, porque exactamente México somos los mexicanos. Bien, pues vivamos con orgullo la alegría de ser México, la alegría de ser mexicanos, y yo deseo que como mexicanos, todos, como México, como mexicanos, todos sin excepción, los 120 millones de seres humanos que tenemos la dicha de vivir en territorio nacional, salgamos adelante, vivamos con prosperidad y abundancia. Muchas gracias. Muy buenas tardes.